Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Después de 10 meses de negociaciones, anoche el gobierno firmó un acuerdo de libre comercio con China. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Y buenas tardes con todos. El 99% de la oferta exportable del Ecuador ingresará sin aranceles al país asiático, que tiene más de 1.400 millones de potenciales consumidores. Paul Romero con el informe. El presidente Guillermo Lasso y el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, mostraron el documento con la firma del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. El acuerdo se concretó tras 10 meses de negociaciones. El presidente Lasso consideró el logro comercial más importante de su gobierno en 2 años de mandato. Se benefician grandes, medianas y pequeñas empresas, lo cual significa más plazas de trabajo. En síntesis, más desarrollo y más ingresos para los ecuatorianos. En este momento, China, con más de 1.400 millones de potenciales consumidores, es el principal socio comercial de exportaciones no petroleras. Este acuerdo permitirá el ingreso a China, libre de aranceles, del 99.6% de la oferta exportable del país. En 2022, las exportaciones a China fueron de 5.800 millones de dólares. Tendríamos un aumento de 3.000 a 4.000 millones de dólares adicionales en exportaciones proyectadas hasta el 2030. Este será un efecto directo del Tratado de Libre Comercio que hoy se ha suscrito. Con el acuerdo, el gobierno pretende equilibrar la balanza comercial con China, que es deficitaria. Entre 2019 y 2022 fue de 1.400 millones en favor de China. Nuestra relación con intereses entrelazados, caracterizada por más China y en el Ecuador y más Ecuador y en China. Para que el acuerdo comercial entre en vigencia, el documento deberá pasar a la Corte para el control constitucional y después la aprobación de la Asamblea Nacional, que tardaría más o menos 6 meses. Y son varios los productos de Ecuador y China que ingresarán sin aranceles de forma inmediata cuando entre en vigencia el acuerdo de libre comercio. Más de 800 partidas fueron excluidas para proteger la producción nacional. El libre comercio de productos entre Ecuador y China tendrá 3 fases. Son más de 4.600 partidas. De China llegarán a Ecuador de forma inmediata con 0 aranceles. Productos como celulares, computadoras, cámaras digitales, bicicletas, motos, tractores. De Ecuador irán a China productos lácteos, carne, pitahaya, piña, mango, quinoa. Los productos considerados de sensibilidad baja se desgravarán entre 5 y 10 años, entre ellos pescado, conservas, microondas, artículos de higiene. Los productos de sensibilidad media se desgravarán entre 15 y 20 años, como plásticos, juguetes, autos. Por alta sensibilidad quedaron fuera del acuerdo comercial 828 partidas de China que no ingresarán al Ecuador. Textiles y confecciones, calzado escolar, neumáticos, azúcar, arroz, maíz. Es un acuerdo comercial con la mayor economía de consumo del mundo. 1.400 millones de potenciales consumidores de alto nivel de ingresos. Al mismo tiempo, del lado de las importaciones, vamos a poder traer con 0% de arancel materias primas, insumos y bienes de capital. Según el gobierno, para proteger a la industria ecuatoriana que está en desventaja con China. Esta mañana el gobierno presentó la ley para beneficio de la economía familiar que plantea reducir en 200 millones de dólares la carga del impuesto a la renta a los contribuyentes. Aumenta a 15.200 dólares al año el techo de la deducción del impuesto. Y además, la reforma tributaria propone imponer IVA a los espectáculos públicos, un impuesto a la renta a las plataformas de pronósticos deportivos, entre otros temas. Es un proyecto económico urgente que ya está en la Asamblea, que debe ser tratado en 30 días en la Asamblea Nacional, debe ser aprobado para entrar en vigencia este mismo año fiscal. 525 millones de dólares en prestaciones laborales le cuesta al país el contrato colectivo de la Corporación Nacional de Electricidad. Los empleados tienen derecho a un sinnúmero de beneficios que los convertirían en verdaderos burócratas dorados.
Los contingentes laborales de CNEL le cuestan al país 525 millones de dólares. El contrato colectivo de los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad representa buena parte de estos recursos. Entre los beneficios que plantea el contrato a 5.929 trabajadores están los siguientes: estabilidad laboral por 8 años, y si despiden a alguien, CNEL, es decir, todos los ecuatorianos, deben cancelar 96 remuneraciones adicionales a las que por ley le corresponden. Pero eso es solo el inicio, porque si el trabajador renuncia, también tiene beneficios. 7 salarios básicos unificados, es decir, $3.150 por cada año laborado. Esto, además del desahucio que establece la ley. El contrato colectivo de CNEL también dispone un ajuste salarial y a las pensiones jubilares de todos los trabajadores por cada año de vigencia, por la cantidad mínima de $100 mensuales. Y hay más. Los empleados de CNEL, sus parejas e hijos tienen servicio médico y dental gratuito. A eso se suma que reciben $50 mensuales para compras en sus propios comisariatos. El contrato también obliga a CNEL a proporcionar a sus trabajadores el derecho de guardería infantil a favor de sus hijos hasta que tengan 7 años. Y si no cumple la empresa, debe cancelar mensualmente por cada hijo el valor equivalente a un salario básico unificado, es decir, $450. Los beneficios no terminan allí. CNEL debe también entregar un bono vacacional de $50 por cada día de vacación correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, es decir, $4.500 por cada trabajador. Un juez de Pueblo Viejo ordenó que se congelen las cuentas de CNEL para que se cumplan con los pagos que corresponden al contrato colectivo, pero la sentencia no se ha ejecutoriado porque las cuentas públicas son inembargables. Según los sindicalistas, aunque todos estos beneficios están escritos en el papel, no se cumplen. Y tanto ellos como la empresa coordinadora de empresas públicas dicen estar dispuestos a dialogar para modular los términos de un contrato colectivo que proyecta a los trabajadores de CNEL como la nueva burocracia dorada del país. Y hay convulsión en la frontera de México con Estados Unidos. Esta medianoche pierde vigencia el título 42, que es una norma que ha permitido expulsar indocumentados, aduciendo riesgo sanitario, por lo que miles de personas creen que van a poder entrar a ese país. Un estimado de 120,000 migrantes se aglomeran en ciudades fronterizas. Hay 27,000 personas en centros de procesamiento de solicitudes de asilo. Y la patrulla fronteriza calcula que a partir de mañana harán 14,000 detenciones por día. Hay más de una docena de pasos controlados en las fronteras con California, con Arizona, con Nuevo México y Texas, pero los que están entre Ciudad Juárez y El Paso, entre Reynosa y McAllen y entre Matamoros y Brownsville, los concentra la mayoría cantidad de migrantes indocumentados. La política de salud pública, conocida como Título 42, puso freno a la inmigración ilegal desde 2020. Era el primer año de la pandemia y bajo esa normativa han sido expulsadas 2.800.000 personas. Ahora, terminada la emergencia sanitaria por COVID, expira esa vía de control de indocumentados, pero el secretario de Seguridad Nacional advierte que las restricciones van a continuar. Let me be clear. Déjenme ser claro, la terminación del título 42 no significa que la frontera está abierta, dijo. De hecho, entra en vigor el llamado título 8 de consecuencias más graves. Pueden ser arrestados y procesados para una expulsión inmediata, y una persona expulsada bajo ese régimen está sujeta a una prohibición de entrar a Estados Unidos por 5 años, arriesgándose a un juicio penal y hasta la cárcel si lo intentara nuevamente en forma ilegal. Se les da, eso sí, la posibilidad de iniciar el trámite de refugio, pero deben solicitarlo incluso antes de llegar a un puesto fronterizo. De ahí que el gobierno estadounidense anunció la apertura de centros regionales de procesamiento, por ahora en Guatemala y en Colombia, y luego en otros países. Miles de migrantes intentan cruzar la frontera más peligrosa del mundo. Decían que lo iban a matar, que lo iban a empezar a picar en pedacitos. Entre la violencia en México y el control de Estados Unidos se enfrentan a una dolorosa travesía. Les ponen una escalera en el lado sur para que ellos puedan subir, pero ya en el lado norte no les pone nada. El calvario en la frontera americana. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo y Ecuavisa.com.
Hacemos una pausa y al regresar con un sobrevuelo, los técnicos del Instituto Geofísico constataron que la actividad del volcán Cotopaxi aumentó. ¿Hay cambio de alerta? Ya le contamos. Y también a 3 días del cambio de administración municipal, Guayaquil se queda con 70 obras inconclusas. ¿A qué se deben los retrasos? Ya le contamos. ¿Cómo queda Guayaquil? La administración de Cynthia Viteri finalizará en 3 días, pero deja 70 obras inconclusas debido a retrasos en los trabajos. Estefanía Arias detalla cuáles son. Si el progreso en una ciudad se evaluara por el nivel de satisfacción de los servicios públicos, se podría decir que en los últimos 4 años, Guayaquil avanzó muy poco. En 2017, 1.800.000 personas utilizaban el transporte público. El año pasado aumentó 100.000 personas, según la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM. Sin embargo, el 69% está poco o nada satisfecho con ese servicio, según una encuesta del Observatorio de Políticas Públicas. ¿Por qué? Cynthia Viteri había prometido 4 soluciones viales que deja inconclusas, como los puentes de la avenida 25 de Julio en el sur y el de la Juan Tancamarengo en el norte. De hecho, movilizarse en Guayaquil es más complejo porque el parque automotor creció en un 30% y porque hubo retrasos en 32 obras públicas que caotizaron el tránsito. ¿Y qué ocurre con otros servicios básicos? En la administración de Viteri, el agua llegó a 500.000 personas más que en 2017. Y según Interagua, hoy 98% de guayaquileños gozan de ese servicio. Y el 64% se dice satisfecho según la encuesta citada. Y aun cuando Guayaquil tiene un 95% de cobertura en alcantarillado sanitario, aún hay 7 sectores con un sistema antiguo que colapsa en cada invierno, como Guasmo, Pradera, Centro, San Eduardo, Ferroviaria, Marta de Roldós y Garzota. EMAPAC reconoce que para ampliar o rehabilitar estos sistemas se necesitan unos 150 millones de dólares. Con la basura, los guayaquileños tienen una actitud contradictoria. Están satisfechos con Urbaceo, que recoge 4.177 toneladas por día, pero 58% dice que hay mucha basura en su barrio, debido a que ellos mismos no respetan los horarios de recolección. La tramitología aparentemente mejoró, aunque no hay indicadores oficiales que lo certifiquen. No obstante, se digitalizaron algunos pagos a partir de la pandemia, como predios, solicitudes de bomberos, permiso de vía pública, entre otros. A pocos días de finalizar su gestión, Viteri justifica que el presupuesto de los proyectos no terminados se destinó a la pandemia. ¿Cómo queda Quito? Transporte, agua potable y trámites son servicios a los que acceden los ciudadanos de Quito que las administraciones de Jorge Yunda y Santiago Guarderas trabajaron, pero aún hay cosas pendientes. Andrea Marín con un recuento. Jorge Yunda, en su gestión, elaboró la ordenanza de integración del sistema del transporte público y la ejecutó. Se implementaron parámetros de calidad para este servicio, lo que conllevó a que se incremente la tarifa de 25 a 35 centavos a 7 de las 65 operadoras. Mientras que en la gestión de Santiago Guardera se autorizó a 61 operadoras de transporte público del sistema intracantonal actualizar la tarifa a 35 centavos. Según la Secretaría de Movilidad, una vez cumplidos los parámetros de calidad. Sin embargo, luego de las 2 administraciones, la situación sigue igual. Usuarios todavía se quejan por un mal servicio, como aglomeraciones, maltrato, irrespeto a las paradas y exceso de velocidad. La obra más grande de la capital, el Metro de Quito, tuvo 5 gerentes en 2 años en la administración de Jorge Yunda, lo cual muestra la ineficiencia en la gestión que terminó por retrasar la operación. Se aprobaron 2 modelos de gestión en 2 gerencias distintas. Uno, la alianza estratégica, sustentado en consultorías y estudios, y el segundo, contratación de servicios, que no llegaron a aplicarse.
La administración concluyó con el 99% de avance de construcción. Se entregaron 15 estaciones, se iniciaron pruebas de los trenes y capacitaciones a los vecinos. Mientras que en la gestión de Santiago Guarderas, la operación del metro tuvo retrasos y fue ineficiente. Intentó poner en funcionamiento, pero no se logró consolidar una adecuada gestión. El consorcio franco-colombiano Metro Medellín y Transdev fue seleccionado para operar el metro. A finales de enero iniciaron los viajes gratuitos y el 2 de mayo del 2023 el metro inició operaciones pagadas. Hubo caos y disturbios durante 2 días por el sistema de recaudo. Queda pendiente la operación de las máquinas automáticas. Están instaladas, pero aún no funcionan para el pago con dinero, cédula o tarjetas. La inestabilidad marcó la gestión de Jorge Yunda en la empresa de agua potable, alcantarillado y saneamiento EMAPS. Hubo 6 gerentes en 2 años. La administración se vio envuelta en escándalos de presunta corrupción en 4 contratos de alcantarillado y agua potable por $43 millones y fueron observados por la Contraloría y Procuraduría. Entre las obras ejecutadas consta la primera etapa del proyecto Chalpigrande Papayacta, que garantiza la provisión de agua hasta el 2050. Santiago Guarderas deja concluidas la planta de tratamiento de agua potable Paluguillo y la línea de conducción Paluguillo-Parroquias Orientales. Queda en marcha el proyecto de agua potable para Calderón. Esto mientras que barrios del noroccidente de Quito han experimentado continuos desabastecimientos del servicio. En cuanto a servicios públicos, las 2 administraciones de este periodo quedaron debiendo. Un ejemplo más es la tramitología que no se simplificó y que aún se mantiene de manera presencial en un 30% para la ciudadanía. Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea autorizaron negociar con Ecuador un acuerdo de intercambio de información entre las policías de ambas partes para la lucha contra el crimen organizado. Fabiola Santana explica sobre los beneficios. La Unión Europea es una de las regiones interesadas en frenar el crimen organizado en Ecuador. Su embajador dijo que el 50% de la droga de Colombia y Perú que sale por puertos ecuatorianos llega a Europa. Por esta razón, los 27 embajadores de los Estados miembros autorizaron a la Comisión de la Unión Europea negociar un acuerdo entre la Europol, institución policial de esa región, y Ecuador para el intercambio de datos personales y otros. Informaciones de inteligencia en tiempo real para luchar de manera más eficaz contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Adicionalmente, trabajan en un proyecto de seguridad integral portuaria en Guayaquil, que incluirá un sistema de vigilancia de la contaminación de contenedores. Cuenten ustedes con el continuo, decidido y solidario apoyo de la Unión Europea. No están solos en esta lucha de nuevo. Su lucha es nuestra lucha. Estos acuerdos son parte del programa de respuesta de la Unión Europea para fortalecer el sistema penitenciario del Ecuador. Sus alcances fueron expuestos ante los miembros de la Mesa de Seguridad a la que acudieron autoridades del Ejecutivo, SNAI y Función Judicial. Sepan ustedes que de parte del presidente de la República hay este espíritu y que va a dar todo el apoyo en este esfuerzo interinstitucional por liberarle a nuestro país de estas lacras. Y llamó a la unidad entre las instituciones del Estado para mantener la lucha contra la delincuencia transnacional. Más adelante, aquí en Televistazo, Donald Trump aspira a ganar otra vez la presidencia de Estados Unidos y asegura que el triunfo de Joe Biden fue por una elección manipulada. Ya regresamos. En la comunidad de Pisquer, en la provincia del Carchi, se potencializa por primera vez la producción de cannabis medicinal. Los agricultores dejaron la siembra de aguacate y hace 2 años decidieron incursionar en este nuevo mercado. Históricamente, el cantón Mira ha sido conocido por el cultivo de aguacate, cebada y frijol. Sin embargo, Fred Cabezas, un agricultor y especialista en medicina natural de 59 años, ha decidido apostar por otro tipo de plantaciones. Lleva ya casi 1 año como pionero de la producción de plantas de cannabis de uso medicinal en la provincia de Carchi. Ha importado semillas desde Estados Unidos y ahora la siembra en 3 invernaderos de 2.000 metros cada uno. Aquí 5 personas vigilan la temperatura, la luz y el riego. Ya son 10.000 plantas que han sido sembradas de forma orgánica. La planta del cannabis medicinal, para lograr su exportación, debe contener menos del 1% de alucinógeno.
En el caso de Fred, sus plantaciones llegan al 0.05%, lo que las hace más atractivas, y esto es gracias a las condiciones climáticas de la zona que le permiten cultivar por 4 periodos en un año. Es el privilegio que tenemos nosotros aquí en nuestro país por estar justamente en la línea ecuatorial, que tenemos las 12 horas luz exactas. Con estas condiciones lograron abrir una puerta al mercado internacional. Ya se han exportado 200 kilos de la flor de cannabis a Suiza. Cada paquete de 400 gramos empacado con nitrógeno llega a costar $800 en Europa. Esto los motiva incluso a incursionar en la elaboración de esencias medicinales. Nosotros estamos asesorando a algunas fincas para que hagan exactamente como nosotros. Y asegura que han sido contactados para exportar a Argentina, Brasil y Estados Unidos, por lo que tienen previsto expandirse y a través de alianzas con otras fincas esperan llegar a tener 7 plantaciones. El gobierno nacional puso fin a la pandemia en Ecuador, como lo sugirió la Organización Mundial de la Salud, y con ello, tras 38 meses, se levantará el COE, pero se mantendrá la vigilancia del virus como el resto de enfermedades respiratorias latentes en el país. El virus seguirá en monitoreo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública por el aparecimiento de nuevas variantes. En la resolución también sugieren el uso de mascarilla en hospitales, en centros de salud y laboratorios clínicos y a quienes tengan síntomas de COVID-19. En una vivienda ubicada en el barrio rural de Salache, esto es a 10 kilómetros de La Tacunga, en Cotopaxi, militares y policías descubrieron 80 municiones, 8 frascos de explosivos caseros, además de envolturas con pólvora y 2 revólveres. Un total de 40 uniformados participaron en el operativo, en el cual se investiga si otras casas del sector son utilizadas como centro de acopio de este armamento. No hay detenidos en este caso. El Instituto Geofísico sobrevoló el volcán Cotopaxi esta mañana. En la evaluación se determinó que pese a que hay un incremento en la actividad, no es necesario el cambio de alerta. Carla Delgado acompañó a los expertos. Desde octubre del 2022, el volcán Cotopaxi inició una nueva fase eruptiva. Por ello, el monitoreo de los técnicos del Instituto Geofísico se intensificó, sobre todo durante las 2 últimas semanas, en las que el volcán muestra mayor actividad. Este jueves acompañamos a los investigadores a un sobrevuelo en uno de los aviones de la Fuerza Aérea. También los cambios que ha sufrido el glaciar debido a las continuas emisiones de ceniza. Bueno, a nivel superficial no es que se ve mayor cambio, salvo las emisiones. Lo que se ve es que el volcán está tal vez un poco agrietado en los glaciares y eso se debe a la caída de ceniza que produce un más rápido derretimiento. Estas cámaras térmicas y los equipos multigas permiten a los expertos obtener datos de las condiciones volcánicas. Hoy estaban un poco potentes de gas en dirección occidental, que seguramente son las que también la gente puede divisar desde sus domicilios. En el sobrevuelo se evidenció una nube de gases y vapor que alcanzó una altura de 600 metros sobre el cráter. El volcán se mostró despejado, permitiendo al personal del geofísico registrar cada detalle. Dicen que las condiciones actuales no ameritan un cambio de alerta que por ahora es amarilla. Sin embargo, el Estado permite que la población se prepare ante una posible erupción. La última vez que el volcán tuvo una actividad considerable fue en 2015. Nuevos casos de supuestos extorsionadores se registran en Quito. Carlos Luis Carrillo conversó con los comerciantes del centro de la capital, quienes fueron amenazados. Comerciantes de San Roque están asustados ante la presencia de extorsionadores. En este video captado por cámaras de seguridad, se observa cómo sujetos aprovechan la noche para colocar panfletos de grupos delictivos con el fin de amedrentar y solicitar dinero a los comerciantes. Para nosotros es un temor, para todos los que trabajamos aquí y los jefes de una forma u otra, ¿no? No es normal que estén metiendo pánico a la ciudadanía de esta forma. Pero el sector de San Roque no es el único que ha sido visitado por estas personas. En La Marín también se han registrado este tipo de panfletos. Habían dejado pegando esos papeles en cada uno de los locales.
Ante estas novedades, la policía se ha activado con equipos especiales para resguardar el centro de la ciudad. Y tenemos nosotros ya instalado lo que es local seguro. Estamos haciendo un levantamiento de la información y para que los delincuentes sepan que ya la Policía Nacional tiene el control de los locales en el centro histórico y no va a permitir que ninguna organización delictiva intimide a nuestros ciudadanos, a nuestros comerciantes. En la Fiscalía ya existen las denuncias de estas supuestas extorsiones. La policía recomienda que los afectados alerten de este tipo de hechos. Los videos al momento son parte de las investigaciones que buscan dar con el paradero de los responsables. La Seguridad Social iniciará jornadas quirúrgicas para reducir la lista de espera de pacientes que buscan ser operados desde hace meses. Carla Delgado cuenta que incluso se operará durante el fin de semana. Mediante jornadas quirúrgicas por especialidades es como el Hospital Carlos Andrade Marín del IES busca descongestionar las 5.400 cirugías represadas. Son 5 las especialidades en donde hay más pacientes a la espera de operaciones. Entre estas, traumatología, neumología y otorrinolaringología. La primera fase será hasta septiembre. Esperan realizar 409 intervenciones. Entonces hemos iniciado, por ejemplo, con cirugía cardiotorácica, que es desde el 8 de mayo hasta este fin de semana, hasta el 14 de mayo. Y luego vendrá otorrinolaringología, que es del 15 de mayo al 21 de mayo. Tenemos de cabeza y cuello el tema de cáncer de tiroides del 22 de mayo al 25 de junio. Para lograr la meta, las jornadas serán hasta los fines de semana y se habilitaron 2 quirófanos más. Lo que hemos hecho junto con los demás hospitales de Quito es derivando las cirugías de menor complejidad para nosotros quedarnos solamente con las de alta complejidad. Según datos del hospital, hay pacientes que esperan por una operación desde hace 3 años. Sin embargo, la falta de insumos para las intervenciones en muchos de los casos debe ser resuelta por los mismos pacientes.